En cierto modo sí, en cierto modo no. O sea, en cierto modo sí, si alguien me roba a mí, pues a mí me desaparece algo que yo tengo y la otra persona lo obtiene. Pero es que son cosas mucho más complicadas. O sea, por ejemplo, estamos hablando de crímenes económicos, digamos, macroeconómicos. O sea, por ejemplo, el hecho de que alguien o mucha gente de golpe estén en el paro. Y entonces, ¿qué pasa? Pues ellos, claro, los que están en el paro no tienen ni salario y no tienen acceso a la sobrevivencia diaria. Pero ¿quién se enriquece? Quizá no necesariamente hay una causa-efecto que sean muy directos y que se puedan trazar con mucha claridad. Bueno, yo diría que es solamente único porque cada caso es distinto, pero también hay casos de corrupción en los Estados Unidos. Ha habido, primero empezó allí, en realidad la burbuja financiera y todo lo que pasó desde 2008 empezó en los Estados Unidos y han habido casos de corrupción enormes, porque las dimensiones son mucho más grandes en los Estados Unidos y en otros países europeos. Es que la corrupción es universal y claro, el caso español ahora lo estamos viviendo muy de cerca y nos parece que es el más grande y claro, está ahora envuelto incluso el gobierno, ¿no? O sea que es distinto, pero yo diría que es bastante universal. Bueno, como se ha hecho hasta ahora, desde la Declaración Universal en 1948 hasta ahora, pues ha habido muchísimas convenciones, reuniones de comités, de muchos grupos que han ido elaborando los distintos tipos de derechos humanos, empezando por los políticos, los civiles, sobre todo en el periodo inicial después de la declaración, son los que se desarrollaron más rápidamente, luego los económicos, los culturales, los sociales, los años 70, por ejemplo, que nos llevaron a desarrollar más el estado del bienestar, luego los derechos más globales, como por ejemplo el derecho al medio ambiente limpio, el derecho a la paz, el derecho al desarrollo económico y personal de las personas. Todo esto salió también durante los años 80, 90 y se han ido elaborando. También han habido la elaboración de otros derechos como los derechos de las mujeres a partir de los años 70, de grupos específicos como los homosexuales, como las comunidades indígenas en muchos países del mundo. Todo esto es una labor extraordinaria y ahora ha llegado el momento de desarrollar más, como se han hecho con los otros derechos, los derechos económicos para definir mejor cuáles son los crímenes económicos contra la humanidad. Ya. No, es interesante que me preguntes esto. Yo diría que no, porque la corrupción, los estudiantes en general no quieren ser corruptos. Lo que sí quieren es ganar dinero, son ambiciosos, entonces se dan cuenta que a veces por unos caminos se gana más dinero que por otros, o por unos caminos vas a ir más rápido que por otros caminos, y eso les tienta, pero la corrupción no. Yo diría que la corrupción no, y los crímenes económicos en general no. Lo que pasa es que esto, pues, lo que pasa en la vida de cada una de las personas les lleva a veces a eso, pero yo en principio yo no he tenido ningún problema nunca en tener a algún estudiante que diga no, lo que usted está diciendo es un disparate.